Esto es Error de conexión. El día de hoy vamos a hablar acerca de personas en Hong Kong que utilizaron la aplicación Pokémon Go para organizarse y formar una manifestación. También hablaremos de las protestas que se dieron los últimos días en la Ciudad de México con el fin de promover el cero violencia contra las mujeres. El candidato a la presidencia Félix Pazzi del país de Bolivia dio declaraciones muy fuertes y muy misóginas respecto a cómo se debería manejar esta problemática de los feminicidios. Y como tema central, el día de hoy estaremos hablando sobre la piratería, una amenaza o una respuesta acertada ante el capitalismo. Esto y más en Error de conexión. No te despegues. El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es corta, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Al y me encuentro junto a Maniac. Y esto es Error de conexión. un espacio donde lo más importante es tu opinión. Y esa semana ha pasado varios temas. Pero queremos hacerte el recuerdo que puedes escucharnos a través de diferentes aplicaciones. Así que no te olvides sintonizarnos a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y Castbox. Y no te olvides algo muy importante también, si nos estás escuchando desde la plataforma de YouTube, suscríbete a nuestro canal para estar al pendiente de cada episodio que sacamos cada semana. Esta semana quiero agradecer un montón de mis amigos en Facebook, porque también tenemos una página de Error de conexión en esta plataforma, en esta red social. Y hubo comentarios, hubo una lluvia de likes, lo que normalmente tenemos, pero en esa ocasión fue masiva, ¿verdad? Claro que sí, y queremos agradecerles para que también nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y Twitter, así que no te puedes perder ni una de las noticias que estamos llevando cada episodio en cada una de estas plataformas. Es sorprendente saber que nos escuchan desde Rusia o incluso desde Grecia. Así que, amigos europeos, mando un saludo hermoso a las personas que están en el viejo continente. Pero ahora vamos con el avance noticioso. Como ya habíamos hablado anteriormente, dimos un pequeño vistazo al panorama. Vamos a comenzar con una nota algo curiosa. Recordemos que en Hong Kong está vigente una ley que prohíbe la congregación de personas con motivos de manifestaciones ilegales. Es decir, si ustedes quieren hacer un acto de protesta, un meeting o sencillamente tener una especie de congreso de personas en algún lugar en sentido de protesta, tienen que pedirlo a las debidas autoridades en el tiempo correspondiente. Y cuando estas personas aprueben la congregación de personas como tal, recién pueden organizarse en las calles. Y es algo que hasta el día de hoy duele. Le duele mucho a la población en Hong Kong, ¿verdad? Realmente se tenía este sentimiento en el que faltaba libertad, en el que no se podían reunir libremente, y más aún con las protestas que ya veníamos contando en anteriores episodios, que es sobre todo porque se quieren implementar y abrir un nuevo modelo penitenciario dentro de esta ciudad. Y bueno, lo que nos sorprendió esta semana fue precisamente que los jóvenes que están protestando y están tomando medidas agresivas muchas veces para evitar que el régimen penitenciario en Hong Kong aumente y importe más delincuentes, se podría decir, decidieron reunirse de una forma un poquito curiosa.
Exactamente, estos jóvenes, todos siendo parte de la gran comunidad de gamers que juegan el videojuego conocido como Pokémon Go, usaron un punto conocido como Poképarada como lugar de su gran meeting, de su gran congreso de personas. Y poco a poco más personas que jugaban el juego y los encontraban a ellos ubicados en el mapa del mismo, iban a reunirse con ellos. En un momento apropiado, uno de los líderes conocido como KK, quien vamos a cuidar su identidad, así como lo hizo los medios correspondientes, dijo y exaltó los datos y los puntos que iban a tocar respecto a esta manifestación. Así es, se utilizó una aplicación, un videojuego específicamente con el fin de reunir a todos estos jóvenes en una Poképarada donde se realizó una reunión. Se trataron todos los puntos necesarios para las próximas manifestaciones que se están planeando y todo esto en pro de la libertad de expresión. Imagínate la tecnología, pese que en China tienen un control bastante agresivo sobre la misma, las personas aún así sobresalimos y pasamos la barda de lo supuestamente legal para hacer valer nuestros derechos como seres humanos. Bueno, para empezar, esta no es la primera vez que existen estos métodos tan curiosos. Recordemos que en los tiempos de la dictadura, podríamos decir, americana, dentro del pueblo cubano, el general Castro mandaba cartas a ciertas localidades donde en alguna especie de código pedía que se reunieran en un lugar apartado para hablar acerca de las manifestaciones. O incluso en Estados Unidos, una banda pidió a los integrantes de la misma que se reunieran un día para poder hablar respecto a temas medioambientales. Así que no es la primera vez que se agarran medidas muy curiosas y también muy creativas de expresarse y para reunir personas, para mandar un mensaje y que las personas puedan congregarse en algún lugar. Y lo más interesante es que este fenómeno está creciendo cada vez más, sobre todo en Hong Kong, porque no se está utilizando únicamente y exclusivamente esta aplicación, se están utilizando varias, y unas que son realmente muy conocidas a nivel internacional, como es el caso de la plataforma de Tinder, que es, entre comillas, para conocer gente, para conocer parejas, tener citas. Y realmente esta aplicación más se ha utilizado durante los últimos meses. Y si ya se está empezando a hacer un monitoreo más exhaustivo entre todas estas aplicaciones, inclusive en otros videojuegos, como es el caso de PUBG, que es uno de los Battle Royales más jugados en Asia. Entonces vemos cómo estas aplicaciones de alguna forma han ayudado. Por ejemplo, hay comunidades que se denominan clanes dentro de los propios juegos, donde salen comunicados oficiales dentro de la aplicación como si fuera para toda esa comunidad donde va a ser el punto de reunión. Y las personas en general piensan que es el juego a lo que se refieren, pero realmente están reuniendo en un punto físico específico de su ciudad para llevar cabildos, en donde están consensuando los puntos y en qué están a favor y en contra del gobierno actual, de las imposiciones que se quieren realizar dentro de su país. Y me parece muy aplaudible. Yo voy por dos lados. Primero, para tomar estas medidas para rascarse la cabeza y tener una especie de sentido creativo respecto a esto, tiene que haber una problemática muy avanzada, y ya la habíamos tocado. China hoy en día está quitando la libertad a todas las personas y a su propio pueblo, de tal manera que cada acción que queremos realizar tiene que ser llevada a las autoridades correspondientes, y si ellas no aprueban estas medidas, sencillamente no se hacen. La fuerza del orden, la policía, tiene todo el derecho y también el deber de erradicar estos grupos que están en manifestaciones ilegales, como se dice el gobierno chino. Y lo más interesante que todo este fenómeno, por la misma población, o sea, por los trabajadores ya más adultos, están ayudando a que los jóvenes se reúnan de forma secreta, porque también se ha dado caso que están utilizando también la aplicación de Uber, y esta estaba siendo monitoreada constantemente por el flujo automotriz que existe dentro de esta ciudad.
Entonces, para evitar que sean rastreados los jóvenes que se tenían que dirigir al punto de encuentro, muchos conductores de esta aplicación precisamente desactivaban su ubicación GPS, recogían a los jóvenes que tenían que ir al punto de reunión y de forma clandestina llegaban. Entonces, estamos viendo que estas manifestaciones y estas protestas que se están dando, muchas bastante creativas, que se están buscando reunir, conocer más, buscar más información, están haciendo en grupo. La sociedad entera está de acuerdo en realizar este tipo de levantamiento hasta cierto punto, estas protestas y manifestaciones, porque el país de China es comunista, no hay donde perderse, se es declarado abiertamente. Esto muchas veces interfiere en las libertades individuales de cada uno de sus habitantes. Y esto es un problema muy doloroso, muy agresivo, porque muchos periodistas, muchas redes sociales, todo se ve absolutamente controlado por el Estado. Entonces, actualmente existe un sistema de clasificación de cada una de las personas que tiene un perfil digital en la que bajo su banco de datos se le asigna una puntuación como ciudadano. Entonces esto estamos viendo cómo está llevando a un extremo el control sobre la población. Exacto, estamos hablando también acerca de este tema de la calidad del buen ciudadano, como lo dice el gobierno chino, por medio de todas estas medidas de ser partícipe del partido y de apoyar de alguna u otra forma al Estado mismo. Pero imagínate, nosotros estamos viviendo hoy en día en días de relativa libertad. Sabemos que en Bolivia se están cortando varios derechos, pero por lo menos podemos expresarnos, por lo menos podemos marchar en contra de algo y mostrar nuestro punto de descontento, nuestra ira. Pero en países como China, o peor todavía, países muy relegados como Medio Oriente, en esos países no se puede. De tal forma que su vida, su seguridad física está en juego. Yo pienso que más que aplaudir la gran creatividad de esos chicos, tenemos que estar muy preocupados. ¿Qué pasaría si ese sistema pueda llegar a ser copiado por varios gobiernos? Que hoy en día estamos viendo la impostación de la extrema derecha. ¿Cuánto le cuesta para igual tomar las mismas medidas de China? Nada. Prácticamente estamos recibiendo noticias de Brasil, que está ya ocupando su lugar, casi que está regularizando las redes sociales y todos los medios de comunicación. Pero hay que tomar otro punto muy importante también que está gestionando lo que sería China. Es el avance tecnológico y que tiene bajo su control y dominio todas las empresas que están en ese país. Así que tienen una accesibilidad y una facilidad de disponer de material tecnológico y repartirlo alrededor de sus diferentes ciudades a su gusto y a placer suyo. Mientras tanto, en países de Latinoamérica existiría el problema del presupuesto inicialmente, principalmente porque cada país tendría que dar un coste bastante elevado en importar todos estos equipos, en personal que instale estos equipos y en capacitar otro personal para que realice el monitoreo. Actualmente solamente se pueden filtrar lo que serían las redes sociales, ya que esto se hace gracias a las diferentes telecomunicadoras que existen en cada país, que tienen que estar bajo estricta regulación del gobierno en turno. Entonces esto sí permite que se limite mucho y muchas veces se corte incluso una red social en específico o se bloquee cierto tipo de palabras clave, pero aún así se puede evadir, a diferencia de China, que tiene un personal altamente eficiente y capacitado que constantemente está rastreando, no simplemente bloquean, rastrean e identifican a las personas que están generando este tipo de contenido, y eso es aún más preocupante. Me sumo a lo que dijiste, lo sumo a mi opinión. ¿Qué pasaría si el día de mañana despertamos con un gobierno similar? Así que a todas las personas que diariamente piensan que no vale la pena protestar o salir a marchar para mostrar un cierto punto de vista, piénsenlo dos veces, porque incluso ese derecho se puede llegar a cortar. Ok, mi segundo punto de vista. Hoy en día estamos viendo que las manifestaciones y prácticamente el expresar de los sentimientos políticos está en su auge gracias a las redes sociales.
sabemos que es por dos lados. Primero, apoyando un punto de vista, y el segundo es prácticamente siendo haters del mismo. Esto ha causado conversaciones y peleas virtuales históricas. Pero también nos ha llevado a pensar si realmente hay que darle el enfoque de las redes sociales a la vida política. Hemos visto que varios gobiernos de turno están usando sus redes sociales prácticamente como la cara en la cual pueden expresarse. En los medios de comunicación, varios de estos políticos muestran algo demasiado figurativo. El presidente Evo Morales, cuando yo personalmente le he visto en varias declaraciones, siempre tiene esa figura de autoridad impuesta muy plastificada. Pero cuando habla por sus redes sociales prácticamente se le puede ver que es otra persona. Y yo espero que lo escriba él, porque sabemos que hay varias personas que incluso trabajan haciendo, monitoreando y llenando las redes sociales de algunos políticos. Bueno, también podemos gestionar y cómo ha sido el cambio de todo lo que se está viendo dentro de la política, y una parte importante y vital para todas las personas es esto precisamente, lo que serían las redes sociales. Y yo creo que para tener una visibilidad internacional, todos los países, o gran mayoría, exceptuando algunos países de Medio Oriente y África, se están sumando. Sus líderes principalmente tienen que dar su discurso a través de las redes sociales para tener un alcance y una visibilidad no solo nacional, local, sino también internacional. Pero también cómo los pueden utilizar, cómo lo pueden manifestar. Existe también un punto donde el autoritarismo que hemos mencionado tanto en China existe en cada país, donde se le trata de buscar que haya una preponderancia del mensaje de un mandatario sobre el contrincante en turno. Entonces, esta es otra guerra sucia que existe, y no solamente existe en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo, y se lo ve constantemente. Y yo creo que tenemos que ser conscientes y tomar en cuenta que cada uno es libre de dar su opinión de la forma que sea necesaria. Y en el medio que quiera. Y en el medio que quiera, siempre y cuando no dañe a ninguna otra persona y no busque lastimar o herir a alguien. Puede darla, es libre de hacerlo, pero no tiene que causar daño real a ninguna tipo de persona. Y yo voy por ese lado, porque si te das de cuenta, en todos los tweets del partido de gobierno en turno son de guerra sucia. Y cuando se le pregunta a los integrantes del partido por qué han realizado estas acciones, simplemente se apegan a esa lógica. Es mi red social, puedo hacer lo que me dé la gana. Ok, hágalo por los medios de comunicación. No puedo hacerlo. Es la doble cara, una más hipócrita que otra. Y antes de continuar, quiero pedir disculpas porque hubo un error técnico. Creo que no se le escucha muy bien a mi querido Maniac. Pero fuera de eso, volvamos al punto. Es una doble hipocresía, en la cual manejamos un estado a través de las cámaras, donde somos las figuras de poder y siempre tenemos la razón. Pero por las redes sociales somos monstruos que queremos batalla, queremos a un contrincante. Y eso se ve prácticamente en toda la vida política de varios funcionarios del Estado y también de los demás partidos. Bueno, sí, diste un punto bastante interesante, porque hemos visto que últimamente existe un doble discurso, que es uno en redes sociales y el otro discurso que se da de forma pública a través de los medios de comunicación tradicionales, ya sea periódico, radio, televisión. Y existe esa doble cara, porque si nos ponemos a pensar de manera estratégica, esto se debe a que dentro de las redes sociales actualmente existe un público más joven, existen personas con mayor capacidad de expresión que muchas veces llegan a ser bastante impulsivas las que responden en estas redes sociales. Pero hay otro público que sale en los medios de comunicación tradicionales, que son ya personas adultas, maduras, que tienen otro tipo de visión del mundo, y está direccionado cada mensaje de acuerdo a este público. Yo creo que es una de las estrategias que se está utilizando actualmente, y realmente tenemos que ser cautelosos con todo lo que se está dando. Y bueno, para finalizar, un aplauso para toda la gente en Hong Kong que tomó esta iniciativa, porque como ya lo dije, tenemos que hacer valer nuestro derecho, incluso para quejarnos del mundo, para poder manifestarnos de una u otra manera. Pasamos a la siguiente noticia, y es completamente trágica.
Esta semana a través de redes sociales se ha revelado la historia de una joven de 17 años que fue abusada por 4 policías. Esto ha llevado a un mitin enorme, principalmente compuesto por mujeres que protestaron en oficinas de la Policía General del Estado de México. El detalle fue que la manifestación fue completamente erradicada por los policías. Hubo violencia, gas lacrimógeno, hasta tal punto que cuando el jefe de seguridad, jefe de la policía, estaba a punto de declarar, fue bañado en brillantina rosa. Wow. Hemos visto que las protestas actualmente están tornándose cada vez a veces muy agresivas, pero hemos visto que esta reacción, si bien se puede considerar una agresión pacífica hasta cierto punto, pero entremos en contexto. ¿Qué es lo que pasó realmente en México para que esta multitud de señoritas decida salir a las calles a protestar? Como lo bien mencionaba mi querido Locoal, sucedió que 4 policías interceptaron a una joven de 17 años en la calle con excusa de que supuestamente le iban a ayudar a llegar a su casa, y ella, al negarse y querer pedir auxilio a un domicilio cercano, simplemente el auto se detuvo, la agarró a la señorita, la introdujo dentro de estas camionetas policiales y se la llevaron y la violaron entre 4 policías. Una vez que soltaron a esta señorita, ella inmediatamente junto con su madre realizó la denuncia correspondiente en la justicia mexicana. Lastimosamente no se hizo un seguimiento por supuestas falta de pruebas. Aún así salió un certificado forense en el que se evidenció que realmente hubo violación hacia la señorita, y esto causó el furor en redes sociales porque esta historia se hizo conocer de manera pública, y las jóvenes indignadas por este hecho lanzaron este hashtag que es "no nos cuidan, nos violan", y esto generó tanta controversia y causó tendencia en la red social de Twitter principalmente, y generó que todas las señoritas que se sentían identificadas con esta situación salieran a las calles a protestar porque no se hizo justicia, a pesar de haber pruebas, a pesar de que todo esto querían encubrir a los policías. Esto fue la principal causa de molestia para que todas estas movilizaciones se efectuaran. Estas protestas se han venido realizando ya por 2 días, donde hemos visto que la agresividad tanto por parte de las manifestantes como de los policías ha sido constante. Muchas veces se ha dado en redes sociales mucha información en lo que respecta a que ni dejaban circular a los funcionarios que se encargan del delivery de muchas empresas, no los dejaban ni a ellos pasar porque estaban realmente eufóricos con la molestia que sentían y se sentían bastante indignados. Y lo más interesante de todo este caso es que la respuesta del gobierno, del jefe de seguridad de la Ciudad de México, no se refirió específicamente al caso, que era lo que se venía denunciando. Se refirió a que las protestas no tenían lugar, a que las protestas no estaban bien, y hasta el momento no se da una respuesta a este caso, y que para más INRI para esta señorita se hizo público el nombre para que de alguna forma existiera una persecución política y virtual y un acoso cibernético. Entonces todo esto ha aumentado que todas las señoritas se sientan bastante molestas y que hayan realizado estas protestas en la Ciudad de México. La principal cara de la municipalidad de la ciudad, de la colonia San Sebastián, donde sucedieron los actos como tal, Olga Fernández, dio una declaración muy fuerte. En vez de enfocarse en disculparse por este caso específico que había sucedido
en esta colonia en específico, simplemente se refirió a que no era la forma de protestar, no era la forma de buscar justicia, y simplemente desvió la atención de lo que es un caso de muchos que existen en México sobre lo que sería violencia contra la mujer, feminicidios, violaciones, pero se refirió que eso no era tan importante y lo más importante eran las manifestaciones que se estaban realizando en ese momento. Lo más importante es que ella señaló que hubo violencia contra los policías, de tal manera que incluso pidió que si siguen estas manifestaciones, por favor no recurran a la violencia. Bueno, no se puede negar que hubo actos como esto, pero de parte de los manifestantes no se tocó a ningún policía. Ellos los retiraron a todos por medio de gas lacrimógeno. El único acto que podemos considerar vandálico en todo sentido es arrojarle brillantina al jefe de seguridad. Bueno, también se han ido sumando a esta movilización que principalmente ocurrió en esta colonia. Se han ido sumando y cada vez de otras localidades y de otros estados como el estado de Guerrero llegaron hasta la Ciudad de México para apoyar esta movilización. Y vimos que lo que principalmente la agresividad que se mostró fue hacia los vehículos y hacia lo que serían las estaciones de policías, donde fueron vilmente pintadas a través de aerosoles constantemente con diferentes insultos bastante agresivos, y al mismo tiempo patrulla que se veía que era aporreada con piedras, era simplemente detenida y se buscaba agredir a los policías que se encontraban dentro. El malestar que se ha generado en México, yo creo que es una muestra de que las mujeres ya han reaccionado, y es un momento en el que se tiene que tomar en cuenta que el feminicidio y la violencia contra la mujer, que muchas veces está arraigado en la cultura latina, tiene que desaparecer. Es un excelente punto. Hemos hablado ya respecto al papel del feminismo como parte de la historia y como modelo para el desarrollo de las personas, ya sean hombres o mujeres. Y tenemos una entrevista especialmente que hemos realizado donde explicamos a detalle qué es el feminismo, cómo ha ido evolucionando, un poco de su historia y sus principales motores que tiene. Y agradecemos nuevamente a Vale por esa grandiosa entrevista, y te animamos a ti, si no la has escuchado, que puedes pasarte por el playlist que tenemos tanto en cualquiera de nuestras plataformas digitales como en Spotify. También en YouTube la tienes disponible para que la puedas escuchar. El punto es eso. En la entrevista con Vale, ella nos dijo que estaba en contra de los grupos extremistas, aquellos que ya estaban tomando la justicia por las manos. Pero también nos dijo que hasta qué punto puede considerarse estos actos violentos y por qué ellas salen a manifestarse y hacen estas acciones. Es porque sencillamente ya no pueden tolerarlas. Hasta ese punto es donde se arraiga personalmente la lógica de las cosas. Y tendríamos que estar en una posición en la cual tenemos que reflexionar al trabajo de la policía. Ya no tomemos en cuenta esas acciones, porque es solamente reflejo de algo que daña a la sociedad. Y es realmente una respuesta que han tenido las mujeres en México ante una situación así. No encontraban otra forma de demostrar su enojo, su ira realmente solamente con estas manifestaciones. El mismo fenómeno se está dando en Argentina. Entonces la indignación y esos años de opresión, como se lo podría denominar, que han sufrido y que lo han visto reflejado en familiares, en amigos, en todo esto, ha llegado a ser una carga y un peso emocional para las mujeres durante tanto tiempo, que la única forma de liberarlo son a través de estas manifestaciones y protestas muchas veces. Y realmente la sociedad misma es la que ha causado, y simplemente es una reacción a la misma. No podemos pedir que estas manifestaciones no se den, porque se tienen que dar, porque se tiene que hablar de esos temas y es necesario hablar. Lo que sí podemos pedir es que no se haga con violencia, y que la violencia no se venga ni por parte de los policías, que generalmente muchas veces son los instigadores o motivadores, sino tampoco por los protestantes, porque son dos puntos que si una pequeña chispa sale de cualquiera uno de los lados, siempre va a haber un choque. Entonces lo
mejor que podemos pedir es que no podemos pedir que no haya manifestaciones. Es necesarias, son importantes, porque eso ayuda a la sociedad a que grupos que tal vez en ese momento no se han dado cuenta reaccionen, a que las personas analicen la situación en la que realmente se está viviendo. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar realizar protestas de forma inteligente, coherente y no recurrir a la violencia. Es una lástima que se haya tenido que ejercer la misma para buscar un cambio realmente, pero recordemos la entrevista que tuvimos con Luis Muñoz, que nos habló que muchos cambios en la sociedad lastimosamente se han dado a través de la violencia. Es una verdadera pena que no conozcamos otra manera de hacerlo. Sí, la humanidad durante tantos siglos solamente nos podemos comunicar y realizar cambios realmente efectivos a través de la violencia. Es una verdadera pena. Lo que a mí y en lo personal me motiva bastante es que durante la última década principalmente hemos visto muchos cambios que no han sido 100% necesarios en la violencia para hacer un cambio general en todo el comportamiento y conducta de la sociedad. Y esto lo tenemos gracias a las redes sociales y somos parte de este movimiento también, que a través de la concientización digital ha ayudado a hacer cambios significativos, ya ha reducido muchos, ya ha ayudado, ya ha aportado estos cambios. Pero aún así la manifestación física es necesaria. Demasiado necesaria y no se puede cortar. Volvemos al punto de China y varios gobiernos. Pero en esta situación hay dos partes. Esto tiene que ser llevado de la manera más lógica, buscar justicia bajo sus reglas, ok. Pero recuerden que los implicados son policías. Ahí hay un punto en el cual muy pocas personas pueden atravesar porque hay miedo, hay varios obstáculos, incluso legales, que hacen que este proceso sea más complicado. Y tomemos en cuenta, y si no lo has escuchado, tenemos un episodio especial que hemos dado una crítica directa, muy dura y muy contundente a lo que sería la policía. Nosotros específicamente con el conocimiento de cómo se desarrolla la justicia y la policía en Bolivia, pero no sabemos cómo se desarrolla en México. Pero aún así es alarmante porque tenemos casos que durante las anteriores 2 semanas en la ciudad de Monterrey se dio otro caso en donde 4 personas igual allanaron una casa y mataron y lanzaron del balcón a una persona. ¿Y quiénes eran estas personas? Policías que fueron pagados supuestamente por cobrar una deuda a un narcotraficante. Entonces imagínate, los policías son contratados como sicarios de los narcotraficantes. Estamos llegando a ese punto, esa visión nos están dando desde México. Sabemos que es uno de los países con más altos índices de narcotráfico y violencia, pero la policía tendría que estar más fuerte aún para poder sobrellevarla, pero más bien se le están uniendo. Hace falta un buen código que garantice la efectividad de la fuerza policíaca. Muy pocos países lo tienen porque prácticamente varias raíces van dirigidas al ámbito de la corrupción. Pero una vez que se logra, les garantizo que es inamovible, de tal forma que la misma sociedad puede confiar en la policía y también dar garantía de su eficacia. Y pasa en pocos países, pero existe. Pero hemos visto que la eficacia y la necesidad de tener la policía en los países es muy necesaria. Realmente es un símbolo de autoridad y el poder que la sociedad mismo les entrega es de velar por la seguridad general. Y esto lastimosamente en muchas ciudades en Latinoamérica sobre todo se ve muy afectada. Vemos que realmente no se confía en los policías. Realmente lo que podemos tener es una completa duda de los valores que pueden llegar a tener los policías. Y es una pena realmente porque tendrían que ser uno de los pilares fundamentales. Ya lo habíamos mencionado en la crítica que tenemos en un episodio especial que hemos dedicado solamente al tema de los policías. Y yo creo que volvemos al mismo punto y es muy redundante. Y lo más triste es que no es un caso aislado solamente en Bolivia, sino vemos que también en México está sucediendo esto. Yo creo que hay que empezar a mejorar lo que sería la educación y la formación de los policías a nivel general, porque realmente esto nos hace dudar mucho de qué valores se les infunde, si realmente es un patriotismo sano o es un patriotismo solamente por los intereses monetarios que puedes llegar a tener en un puesto público. Entonces es una pena realmente lo que está sucediendo en México, y también vemos que estas protestas se están dando como respuesta a tantos años y
tanto atropello que hay contra el derecho de las mujeres. Y hablando del derecho de las mujeres, vamos a cambiar de noticia a lo que está pasando en el ambiente local. El postulante a la presidencia, Félix Pazzi, actual gobernador del departamento de La Paz, realizó unas declaraciones bastante absurdas, bastante ignorantes respecto a los feminicidios. Recordemos que durante esta semana existió una movilización en contra de los feminicidios. Muchos políticos y representantes del movimiento del socialismo se vieron vilmente obligados a participar en ella y se mostró que realmente no comparten los ideales. Y bueno, Félix Pazzi, que aunque no pertenece al partido de gobierno, aún así mostró que su doctrina y los fundamentos que tiene dentro de su cabeza no son los coherentes ni los correctos. Cuéntanos, mi querido Loco Alf, ¿qué es lo que realmente nos dijo Félix Pazzi? Bueno, cuando se le pidió su opinión respecto al movimiento que va en contra del feminicidio y la aprobación de reglas mucho más duras respecto a los culpables de violencia intra y fuera de la familia contra las mujeres, él dio una solución muy estúpida, completamente fuera de lugar, en el cual sustentó que habría menos feminicidios si las mujeres prácticamente no fueran tan liberales. Él dio un ejemplo en el cual sería mucho mejor si las mujeres fueran al trabajo con sus esposos, e incluso señaló que la mujer no debería participar dentro de la vida política porque esto afecta su vida y, más importante, su vida familiar. Prácticamente, mujer que esté en un cargo político está descuidando a su familia. Y estas declaraciones hoy en día lo están poniendo en el último candidato en las encuestas para las elecciones que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. Él es el candidato más odiado actualmente. Y esto es decir poco, porque tenemos como 5 candidatos a los cuales ni siquiera llegaban al 5 ni 10%. Y actualmente él ha perdido todo el apoyo que poseía. Y bueno, quiero recalcar estas palabras que precisamente dijo. Con el marido a su lado habrán muchas ventajas porque así se eliminarán los celos. Bueno, vemos que el señor Félix Pazzi atribuye completamente que la causa de los feminicidios, la causa principal son los celos. Tenemos que ser coherentes. Realmente para los feminicidios pueden haber muchas y diversas razones por las que se pueden llegar a gestar estos crímenes. Pero no solamente es simplemente los celos. Estamos viendo que está justificando la violencia de los hombres. Realmente la justifica de una manera muy estúpida. Y realmente vemos que como venía presumiendo que dice y presume tener un doctorado, yo creo que le faltaron muchas asignaturas por vencer para entender cómo se está dando el avance social y cultural a nivel internacional, a nivel social incluso. Yo te tengo un detalle porque su doctorado es en sociología. Eso para variar. Imaginen eso, estamos viendo cómo una persona que, entre comillas, está preparada para lo que sería hacer un análisis completo dentro de la situación y el contexto social en el que se puede encontrar, es un profesional acreditado y capacitado, entre comillas. Pero aún así, da declaraciones tan absurdas, tan obsoletas, tan ignorantes y tan hirientes. Y realmente está justificando que se realicen feminicidios por celos. Eso es lo que me dio a entender por completo. Y 2, que no buscaría la igualdad en los puestos públicos. Él está en contra de lo que sería que una mujer llegue a ocupar un puesto público o un puesto de poder, porque descuidaría por completo a su familia, y eso es una irresponsabilidad completa de esa mujer porque está descuidando lo principal. Y bueno, las prioridades de cada mujer pueden ser el área profesional, su familia, puede realizar diversas tareas múltiples al mismo tiempo. Entonces no se puede asignar tareas, no se puede asignar roles. Realmente, uno, como candidato ha perdido todo el apoyo, obviamente. Y 2, se ha mostrado como un ser humano completamente ignorante. Yo voy por otro punto. Decir que los feminicidios
se cortarían siempre y cuando hay una relación supuestamente basada en la confianza entre hombres y mujeres. No es de este estilo, no deberían ser los principales puntos. ¿Por qué? Como aquí explicó mi querido Maniac, los feminicidios pueden pasar por diferentes temas, no solamente es pasional. Sencillamente, podríamos decir en palabras bruscas, a un hombre sencillamente es un asesino y quiere matar. Puede ser muchas veces por misoginia incluso. Entonces hay tantas razones por las que una persona puede incurrir en estos hechos. No solo es uno. Y lo que también está demostrando es que él está de acuerdo con el tipo de pareja tóxica, como se lo denomina actualmente. Una persona controladora que sea bastante impulsiva y recelosa. Incluso esto puede detectar paranoia en las personas si es que incurren en celos tan enfermizos. Entonces él está de acuerdo con que los hombres sean así, con que sean controladores, con que realmente busquen tener minuto a minuto y de cada detalle controlar la vida de su pareja y no tratarla como un ser independiente que contribuye a su vida y forma parte de la misma, que comparten algo. Simplemente es como si él pensara que el tener una pareja es ser dueño de otra persona. Y para todos aquellos que piensen de que una relación de este estilo solamente daña a las mujeres por su integridad y por el daño psicológico que recibe, no es solamente eso, también daña al hombre que lo hace, o también en diferentes papeles. Pero lo más importante es que la persona que es demasiado controladora también sufre. ¿Por qué razón? Porque está en un constante estrés al sentirse que va a perder lo que supuestamente le pertenece. Así que esta relación tóxica no es sana para ninguna de las dos partes. Y realmente es un estereotipo que se tenía muy arraigado en lo que sería la cultura indígena, ya que hasta en la actualidad se puede ver casos ya en personas un poco adultas donde sobre todo en el área rural, donde las mujeres no pueden ir por encima del paso del varón, siempre tienen que ir a espaldas del varón, y esto es como una tradición, es parte de la idiosincrasia andina que se tiene, es una creencia que hasta ahora se sigue manteniendo. Entonces, con personas como el señor Félix Pazzi, que mantienen este tipo de discursos tan estúpidos e hirientes para toda la sociedad, para estos cambios que se han venido desarrollando durante las últimas décadas, que están por el pro de mejorar la sociedad, de vivir en una sociedad más igualitaria, equitativa, que realmente se valore a las personas por lo que son en sí, y no por su género, no por su condición social o económica, realmente se valore por el conocimiento. Pero vemos que él, imagínate si llegara a ser presidente, qué cosas, qué caos llegaría a pasar. Bueno, la verdad podemos divagar bastante sobre el tema. Simplemente podemos llegar a la reflexión que personas como él no deberían haber llegado al puesto ni siquiera de gobernante. La verdad hace dudar mucho sus capacidades teniendo un discurso así. Realmente no ha desarrollado ni siquiera inteligencia emocional, y es uno de los puntos que también tiene muy bajo. Bueno, podemos decir una lista enorme de personas que no han desarrollado inteligencia emocional y están en puestos de poder. Pero lo más importante es que este tipo tiene denuncias respecto al manejo que hizo en el Departamento de la Paz. Por ejemplo, estuvo metido en los casos de la señora Nemesia Chacoyo respecto al desfalco del fondo indígena. Fue él uno de los que apoyó a los manejos y a las acciones que hizo a Chacoyo. Hasta tal punto podemos decir que su gobierno como tal no ha sido completamente sincero con el pueblo. No ha sido bastante transparente tampoco. También tiene muchos antecedentes de incurrir mucho en las bebidas alcohólicas. Ha tenido accidentes automovilísticos por el que se despidió del partido de gobierno y por culpa de eso ya no está. Y también se planteaba como el segundo presidente indígena que iba a gestar. Tiene una serie de incidentes bastante ilógicos, poco serios, de poca formación profesional realmente. Y en serio, esto es preocupante, cómo una persona así puede llegar a ser candidato y en algún punto haber tenido apoyo de otras personas. Cómo tantos valores y tantos puntos son necesarios y la sociedad actualmente no los evalúa por completo. Entonces yo creo que es una reflexión para que cada uno de ustedes en su respectiva ciudad o país, en el momento en que tenga que elegir a uno de los representantes,
para su nación, tome en cuenta todo esto. Siempre hay que recordar tanto el pasado, el presente y el futuro y tomar en cuenta muy bien lo que actualmente llega a creer. Yo creo que sí, muchas personas con el paso del tiempo llegan a aprender a cambiar su forma de pensar y mejoran. Pero vemos que esta persona en la actualidad, con todos los cambios sociales que se han dado, aún así sigue teniendo un pensamiento tan ignorante. Y los que tienen este pensamiento, por favor, busquen ayuda. Porque sencillamente no podemos vivir en una sociedad que sigue con estos parámetros. Son dolorosos para las demás personas y para uno mismo. Sigamos todavía con el acontecer noticioso y tenemos que hacer una pausa en la reflexión, en el contexto social de los últimos años. Porque hemos visto un auge, un levantamiento tan fuerte de la economía respecto a la piratería en varias partes del mundo. Y vamos a hablar acerca de todos sus aspectos, no solamente referente a la piratería de material intelectual, sino hablaremos de todo. Bueno, la piratería, el tema central de este episodio y que le da título principalmente. Hemos visto cómo durante muchos años, durante alrededor de toda la historia de la humanidad, se ha venido gestando la piratería de diferentes formas y en su diferente evolución, obviamente. Se viene gestando como respuesta al movimiento económico, al movimiento y el crecimiento del mercado según la ciudad o el país. Y viene como una respuesta a lo que sería el excesivo coste de muchos elementos. Entonces la piratería viene como una solución alternativa a los precios altos. No solamente se daba de la forma tan fantasiosa que muchas veces tenemos en la mente, que serían los piratas que vienen en barcos. Se ha dado la piratería de tantas maneras que incluso muchas veces no tenías una característica física que te identifique, sino simplemente podrías practicar la piratería de formas de como pago o transacciones alternativas, como se las podría denominar, que se incurría muchas veces en fraude. La piratería intelectual, vamos por ese punto porque si no nos iríamos por varias ramas que nada están fuera de la lista. La piratería intelectual ha incurrido en nuestro mundo desde hace mucho tiempo. Recordemos los primeros intelectuales que falsificaban libros. Estos, como eran manuscritos originales, eran después impresos dentro de imprentas comunes y eran distribuidos ilegalmente por varios lugares, por varias personas. Si bien la imprenta manual fue capaz de movilizar y popularizar el manejo de los libros, empezó como una piratería, ya que recordemos que los autores intelectuales eran grandes pensadores que mantenían sus manuscritos aparte del uso de las demás personas. Incluso monasterios enteros perdieron sus manuscritos por medios del ingreso de estos piratas que empezaron con la imprenta manual. También hemos visto cómo se ha dado en grandes inventos. Cuando se tenía que hacer la adjudicación de los inventos, se tendría que mandar un registro de propiedad intelectual por haber realizado las patentes de un invento. Tenemos el caso más reconocido actualmente de la era ya moderna, sería el caso de Thomas Edison y Nikola Tesla. Thomas Edison, conocido como un gran estafador y que realmente promovía que él se hacía dueño de inventos de otros inventores y él los registraba. Y hasta la actualidad su familia recibe mucha remuneración económica gracias a eso. También en la antigüedad se podía ver casos como en los que muchos de los inventos de Leonardo da Vinci se los adjudican a otros inventores que independientemente ya habían gestionado parte del procedimiento, pero el que lo hizo conocer a gran escala fue Leonardo da Vinci. Entonces toda esta evolución de lo que podría ser llamada también piratería. Voy a volver al punto de Thomas Alva Edison, porque fue la pelea con Joseph Wilson, el cual creó la bombilla, llamado bajo el término de tubo fluorescente, pero quien le dio el nombre de bombilla eléctrica y lo instaló en toda la ciudad de Nueva York para iluminarla fue el señor Edison. Entonces, con esta especie de acto de figuración de importancia dentro de la sociedad, se le adjudicó todo el derecho de propiedad al señor Edison. Pero hemos visto que poco a poco la piratería no solamente
ha llevado a cabo varios intentos de avance tecnológico y también intelectual, sino por otro lado incluso ha llevado a la muerte a varios negocios del mundo. Bueno, la piratería ha ido evolucionando. Bueno, en el caso de Thomas Alva Edison fue mucho de las patentes, la usurpación de los inventos como tal, intelectualmente, los registros. Y luego lo que se podría denominar también en su evolución se gestó en lo que sería el contrabando también. Entonces estos dos puntos, la piratería y el contrabando, se mimetizan en un punto en el que realmente simplemente han cambiado la terminología. Te voy con un punto muy interesante. Cuando se descubrió por medio del señor Thomas Alva Edison, y tampoco sabemos si es su patente, el descubrimiento del megáfono, la capacidad de grabar sonidos por medio de este disco magnético, varios piratas, podemos llamarlo piratas, se metían a las sinfónicas para grabar ilegalmente conciertos de gran amplitud. Y estos discos magnéticos eran vendidos después en las calles como pan caliente. Desde esos momentos tenemos registros de piratas en lo que refiere a música. Y bueno, también lo que serían las falsificaciones que se han realizado a muchas obras de arte. Por ejemplo, también había muchas falsificaciones en lo que sería referente a las telas. Por ejemplo, a las telas egipcias también había una gran falsificación que se realizaba en la India a un menor coste, porque tenían más accesibilidad a los tintes más económicos. Entonces la falsificación, la piratería, el contrabando, todas estas se vienen ligadas durante tantos años, y es como una respuesta a la demanda que se tiene sobre un producto. Entonces como ya lo mencionaba el Loco Alf, ya hemos visto lo que serían los ejemplos de que la música como tal, la piratería que se ha venido gestando. Hemos ido avanzando en el tiempo y hemos llegado al caso de Napster, el tan conocido plataforma donde se podía intercambiar y descargar música de manera completamente gratis, pero ilegal. Esto ha gestado un boom en lo que sería el siglo ya XXI, porque ya existía el internet y muchas personas realmente no se sentían en la capacidad de comprar a las grandes disqueras del mundo lo que sería un disco completo, un disco compacto, que generalmente cada uno de estos álbumes viene en promedio con 12 canciones, y no estaba dispuesto a pagar el coste que tenía, y generalmente era bastante alto, promediando entre los 50 a 100 dólares, dependiendo del artista y dependiendo de la disquera en específico. Costaba el disco original, tenía un coste de esa cantidad. Entonces muchas personas decidieron, específicamente un programador, generar una plataforma en la que se podría intercambiar de forma digital y convertir a un nuevo formato. Se creó el formato MP3. El formato MP3 permitía convertir y almacenar la música en un formato más amigable, en un formato más liviano, y gracias a esto se creó esta plataforma donde almacenaba miles y miles de canciones de diferentes artistas, y esto significó un peligro para las grandes disqueras. Y esta piratería nace de la necesidad del entretenimiento de las personas. Entonces les realizaron muchas demandas, muchas quejas, para que este sitio en algún punto llegara a caer. Se le llovieron las demandas. Entonces llegamos a un punto en el que muchas personas, a modo de protesta y apoyo a lo que sería Napster, se manifestó en Estados Unidos. Vemos como la piratería, de un punto de contrabando, de algo completamente ilegal, algo completamente inherente a la sociedad, algo como en lo que hasta cierto punto podrías llegarte a sentirte avergonzado de participar, llegó al siglo XXI, donde ya podías formar parte y decir que realmente estoy a favor por completo de la piratería. Y esto, como lo venía diciendo desde el principio, es una respuesta a los costes que impone el mercado y a la demanda al mismo tiempo. En el caso de Napster ocurrió un fenómeno bastante interesante. Tras la caída de Napster surgieron varias otras plataformas en las que se buscaba suplir este hueco, en donde crear plataformas de música online. Y Steve Jobs planteó lo que sería iTunes, una de las plataformas a través de las que nos pueden escuchar, donde las múltiples discográficas y artistas podrían colgar su contenido, sus discos, su material
Y al mismo tiempo las personas podían descargar simplemente el álbum completo o simplemente un track por un módico costo. Esto ha hecho una revolución y esto fue el inicio del streaming. ¿Y por qué tenemos que hablar del streaming? Porque la piratería moderna se ha dado a causa de todo esto. Durante los últimos años se han venido gestando diferentes plataformas, como podemos mencionar uTorrent, Ares, el famoso Ares de los 2000 y parte de los 90, y otras plataformas como también lo fue Mega Downloader. Cada una de estas plataformas son unos faros de la piratería digital. Durante tanto tiempo se venían con gran fuerza, gran parte de los usuarios a nivel mundial tenían acceso y conocimiento de estas plataformas, las usaban constantemente. Pero desde que el señor Steve Jobs creó esta plataforma de iTunes, generó un nuevo faro para las compañías que a través y de forma legal se instituyeran y puedan adquirir el contenido y darle a los usuarios de forma legal. Y los servicios de streaming empezaron. Tenemos el caso de Deezer, Spotify, a través de otra de las plataformas de donde nos pueden escuchar, el caso de Netflix incluso, y múltiples plataformas que se han ido uniendo al carro de lo que sería el streaming. Tanto así es el streaming que hoy en día hasta YouTube ya está pensando a tomar las mismas riendas. Bueno, yo voy por el otro aspecto respecto a la música. Vamos directamente a la piratería en la cinematografía. Los señores Sean Faulkner fue uno de los mayores precursores del mismo, porque él descubrió el código general de desbloqueo de los DVDs y Blu-rays. Exactamente, amigos, este hombre es prácticamente el padre de la piratería respecto a la cinematografía en discos portables. Y esto ha creado prácticamente negocios, ha creado estilos de vida actualmente. Hay familias enteras actualmente en Latinoamérica unida que viven copiando películas en DVDs y vendiéndolo a sus amigos, a sus compañeros, a su barrio, e incluso hasta exportando este material, que si bien no es legal, es lo más parecido a lo legal, ya que prácticamente tiene todos los parámetros que pueden con los cuales un disco pirata puede hacerse pasar por uno completamente original. Y también tenemos que hablar de los dobladores, e incluso de los que hacen subtítulos, porque existe varios material, por ejemplo, series japonesas, series americanas que no están subtituladas ni dobladas al español. Estos sujetos a través del streaming se encargan de meterle subtítulos a estas series, a este material intelectual, y mandarlo a través del streaming, y sus páginas rebosan de descargas cada día. Y todos estos fenómenos vienen para completar este fenómeno del entretenimiento en el siglo XXI. Este fenómeno tan grande que, como lo veníamos diciendo, desde el streaming hasta lo que sería la cinematografía, ha venido arrastrando y todo se ha unido en una sinergia bastante grande. Y en la actualidad hemos visto que en los últimos anteriores 5 años los niveles de piratería online habían bajado, habían descendido bastante. ¿Por qué? Porque gracias a las plataformas como Netflix, Amazon Prime, como se puede decir HBO Go, estas plataformas que ofrecían un catálogo inmenso de películas, series, a un costo bastante económico. Entonces todo esto ayudaba a que las personas simplemente decidan mejor, evitándome, digamos, todo el malestar que es conseguir de forma pirata cada uno de estos contenidos, para evitarme tantas molestias, incluso la espera, todo esto. Simplemente deseo y pago uno de estos servicios y los tengo al alcance de mi mano y es legal. O sea, no tengo nada de qué preocuparme realmente, no estoy incurriendo en ningún delito. Y bueno, muchas personas a nivel internacional consideraron que la piratería online estaba decreciendo. Pero adivinen qué, la constante competencia ha hecho que los índices de piratería durante los últimos 6 meses se hayan multiplicado. ¿Ligado a qué? Principalmente a este fenómeno de la competencia, porque en el apogeo máximo de estas plataformas de streaming surgieron varios competidores bastante agresivos, como tenemos en el caso de lo que sería la nueva plataforma que próximamente se está por lanzar, que es Disney Plus, en la cual representa una gran competencia a lo que actualmente es Netflix, a lo que se han sumado también lo que sería Fox Premium y también Amazon Prime.
Todas estas plataformas, por ejemplo, en el caso de Televisa, utiliza la plataforma de Hulu. Entonces cada compañía está generando diferentes servicios de streaming con diferentes catálogos, y todo esto está generando un malestar social tan grande que la sociedad dice: no puedo tener tantos servicios a la vez, no puedo pagar todo. Porque antes, si tenías uno como un faro de esperanza, como lo fue al principio Netflix, simplemente decías: ok, voy a ser consciente, voy a pagar y no voy a incurrir en nada ilegal. Pero ahora, al generar cada plataforma contenido original, como se lo denomina, cada plataforma está generando y fomentando que la piratería haya resurgido. Y este fenómeno es bastante preocupante, porque hemos visto que durante los últimos 6 meses principalmente, más allá que las descargas de contenido ilegal, de que más haya aumentado este fenómeno de la piratería online, hemos visto que también existe un mayor control por parte de lo que sería las corporaciones que tienen los derechos sobre estas mismas películas, incurriendo de tal forma que muchas veces están generando prontuarios digitales de personas que realizan descargas ilegales. Y esto está siendo un fenómeno internacional muy desconocido, porque actualmente cada vez se están generando bases de datos de direcciones IP, que es la dirección de tu internet, al que a través, o del dispositivo por el cual estás conectado a internet, donde el cual están identificados cada uno de estos, y poco a poco van encontrando más información tuya para a posteriori, si incurrieras en algún delito internacional, aumentarte los cargos a través de esto. Imagínate lo que están buscando las grandes corporaciones, y este banco de datos está cada vez creciendo más. Entonces, si bien la piratería hasta cierto punto era un faro de esperanza para las personas que querían encontrar entretenimiento gratis, al mismo tiempo, en otra parte está generándose una lista bastante inmensa de usuarios que tienen son un prontuario digital electrónico, donde poco a poco se les va a vetar incluso de algunas aplicaciones en específico, como sanción haber incurrido en la piratería. Entonces este fenómeno se está dando cada vez de forma tan agresiva, tan fuerte, pero al mismo tiempo es la respuesta al exceso de oferta que hay. Yo voy por otro lado. Por ejemplo, ¿cuál fue el golpe más duro de Netflix el año pasado? Fue que Disney retirara todo su material respecto a esta plataforma. Prácticamente con eso, y no les digo en broma, sacaron casi un poco más allá de la cuarta parte de lo que se poseía Netflix, porque ellos casi tenían una buena cantidad de material de Disney. Eso por un lado, y otro es la diversificación, porque recordemos el caso de DC Universe, que estaba a punto de cerrar hace un par de meses, porque este se encarga simplemente de promocionar programación del universo de DC. La gente no solamente quiere eso, quiere más cosas, y estuvo a punto de cerrar por lo mismo. Entonces, también hay otro aspecto interesante respecto a esto del streaming. Hemos visto que también lo que sería la música, como lo veníamos diciendo, se han levantado tantos faros de esperanza en lo que sería el entretenimiento musical, como serían las plataformas de Deezer, Spotify, lo que también se conoce como iTunes, y bueno, tantas aplicaciones en las que te permiten escuchar música, como es también el Play Music también. Y wow, en serio, cada vez la oferta aumenta más. Y al mismo tiempo existe otro punto en el que la piratería ya no se da en el descargar música, sino la piratería se da en hackear las aplicaciones. Y este es otro punto bastante importante. Los amados mods. Los amados mods o hacks que existen en internet. Estos son respuesta a estas aplicaciones de paga que se han dado tanto para lo que sería el sistema de Android y iOS, y también obviamente para todos los sistemas operativos de Windows, que existen mods o hacks que han ayudado a desbloquear programas que son de paga. Y este fenómeno se da con más fuerza en lo que sería Latinoamérica. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en contexto. Hemos dado un preámbulo en el mundo digital de toda la piratería que se está gestando. Hemos dado datos bastante importantes de cómo se está manejando todo esto. Ahora vamos a entrar en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos los índices más altos
de lo que podría denominarse piratería. Pero hace tiempo te dije que prácticamente es tan profunda la piratería, la cultura latinoamericana, que la gente vive de esto. Realmente sí, pero lo más genial es que está tan diversificada que no solamente es piratería, como lo mencionabas, en lo que sería la cinematografía, en lo que serían las películas. No solamente en eso, sino en la música también. Y cada vez va evolucionando más. Y esto ha gestado que Asia mire los ojos y se vuelque hacia lo que sería Latinoamérica durante los últimos 20 años, porque eran los principales consumidores de las falsificaciones que se producían en China. Entonces, gracias a todo esto, en Latinoamérica se ha dado este fenómeno tan drástico, y muchas veces se podría considerar dañino de lo que sería la percepción de los productos chinos. Y esto ha afectado durante muchos años, y por eso también ha afectado al posicionamiento de lo que serían las marcas chinas en América Latina, porque las falsificaciones llegan constantemente, llegaban de una forma muy abrupta. Los primeros teléfonos móviles tenían su falsificación china, completamente igual, con todos los mismos servicios a un precio sumamente económico, y esto iba creciendo, y la piratería procedente de Asia era muy grande, era muy agresiva, era muy dura, y era una competencia muy desleal que se podía gestar contra las empresas oficiales. Ahora este fenómeno, que inicialmente nos daba beneficios y ventajas a América Latina en acceder a productos tecnológicos de manera más económica, ha cambiado a un punto en el que, llegando a lo que sería Bolivia, hay otro fenómeno, que actualmente muchos de los elementos tradicionales típicos que se hacían de forma manual o artesanal en Bolivia, ahora se los hace en la China y se los importa para su comercialización, obviamente en un precio súper accesible, más económico. Y esto mismo nos está afectando, está calando nuestra economía o la tradición y la originalidad de los productos locales. Se puede dar también el caso de que en Latinoamérica no respetamos el derecho de autor, ni siquiera de nuestros propios vecinos. Porque si lo saben muy bien, Latinoamérica se encarga muy bien de falsificar el material intelectual que es originario de su país. Y es, bueno, más allá de que siempre menciono que nos llamamos con mucho orgullo hermanos latinos, aún así, entre hermanos latinos nos hemos robado cultura muchas veces. Nos hemos robado lo que serían tradiciones, costumbres. Y bueno, sí, compartimos muchas veces un mismo idioma principalmente. Luego lo que serían principales características en una comunidad en la que vivimos constantemente. Y estos, entre comillas, robos, técnicamente es la mimetización y el contraste cultural que se llega a tener. Pero llegamos a ese punto en el que dentro de lo que se consideraría tradicional, cultural de cada uno de nuestros países, llegamos a incurrir en delitos contra nuestra sociedad misma. Y ustedes se preguntarán cómo sobreviven las grandes corporaciones de música, películas, videojuegos, si prácticamente cada día están descargando sus versiones ilegales y piratas de su material intelectual. Prácticamente no tienen nada que vender, porque estrellan una película el viernes, su versión pirata va a salir el día martes. Solamente te faltan unos cuantos días y puedes ir a verla por medio de servidores. Bueno, en la actualidad ha llegado a un punto la piratería tan grande en que si la película se estrena el día viernes, el día sábado por la mañana ya está disponible en muchas plataformas, y para el mediodía ya está disponible para su comercialización en el punto de venta más cercano. Eso es el punto. Y ustedes se preguntarán cómo sobreviven las grandes empresas. Por merchandising, solamente por el posicionamiento de la franquicia. Por eso es que estamos viendo que la baja en el consumo de estándares de calidad en el sistema de entretenimiento. Las grandes compañías ya no se quieren arriesgar a lanzar nada original. Tienen que hacer un tester gigantesco de cómo van a funcionar las películas, la música, los videojuegos, y si van a gustar sí o sí. Porque si no lo hacen, están destinados a perecer completamente con todo eso de la piratería.
ya no se quieren arriesgar en nada. Incluso libros enteros, autores nacen con este prejuicio. Si no les gusta a los demás, sencillamente no le van a comprar y más. ¿Por qué? Porque hoy en día estas franquicias están viviendo por el merchandising. Si la película ha sido muy buena, tú vas a querer comprar los miles de productos que te están vendiendo. Y por ceder precisamente los derechos de estos personajes es otro de los puntos donde se están alimentando bastante. Pero llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que la piratería ha sido una respuesta a lo que es los precios o los sobreprecios impuestos por las empresas. Sobreprecios. Porque realmente tenemos un caso que realmente sé que muchos de ustedes nos escuchan a través de Apple Podcast. Y vamos a dar una dura crítica a lo que sería Apple en general. Esa empresa tan maliciosa que se podría considerar, que realmente actualmente se ha hecho un estudio y se ha dado notoriedad que el equipo que venden en más de lo que serían $1,000, realmente su fabricación y coste de producción puede llegar a costar menos de $200. Imagínense el nivel de ganancia que tienen estos productos. Si realmente hay un trabajo por detrás, no podemos desmerecer el trabajo de los programadores, de los diseñadores, de los servidores que han generado, de los ingenieros y técnicos que tienen por detrás para que todo esto funcione. Aún así, existe un sobreprecio brutal y abismal, y esto para las personas representa un gasto excesivo. Muchas personas por eso incurren en la piratería, y es una respuesta así natural hasta cierto punto, si bien es coherente que se considere un delito, pero es una respuesta a cómo se está gestionando la economía. Si realmente se quiere evitar la piratería, se tiene que gestionar mejor, se tiene que dar mejores productos, se tienen que realizar mejor innovación. Y esto realmente dejar de esos egoísmos de lado. Imagínate, si en algún punto lo que sería la plataforma de Netflix llegaba a ceder un poco en lo que sería el contenido que tenía dentro de su plataforma y dejaba que más empresas se agrupen en ella, iba a ser una potencia completamente grande y la piratería cada vez iba a disminuir aún más de lo que ya había disminuido. Pero no, simplemente otras empresas vieron que este negocio estaba funcionando, quisieron formar parte de los accionistas de Netflix. Netflix en su punto decidió que no, realmente no le interesaba que otras personas formen parte de esto, y salieron nuevos competidores gracias a esto. Y esto ha perjudicado completamente, ya marcado este tan elevado crecimiento durante los últimos 6 meses. Y este fenómeno se va a seguir dando continuamente hasta que los empresarios y las grandes empresas entiendan por completo que el sobreprecio que se quiere gestionar al principio, por lo novedoso que puede llegar a ser un producto, puede ser ya coherente que muchas personas lleguen a pagarlo, pero a largo plazo no. Los productos que no están bien hechos, no están justificadas su fabricación ni las características que tienen, simplemente están destinadas al fracaso. La marca y posicionamiento de las cosas está muy sobrevalorado hoy en día, de tal manera que cualquier cosa que pueden lanzar llega a tener un sobreprecio enorme. Y por eso también existen varios críticos que ven la película, ven la música, ven el disco y dan su opinión respecto a la situación para comprobar si realmente tiene es el coste de lo que vale. Y yo pediría personalmente a varias personas que busquen, si es que quieren encontrar material intelectual original, para poder saber realmente si es lo que les interesa, porque en varias ocasiones ha habido varios descontentos respecto a una compañía y a sus compradores. Y bueno, con esto finalizamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dar un punto muy importante también, que si bien la piratería en algún punto ha llegado a ser una respuesta acertada, también hay que darnos el punto que muchas veces gracias a la piratería hay mucho desempleo también. Y esto se da sobre todo en la industria cinematográfica también, porque realmente la producción muchas veces del personal que ha participado dentro de la misma se paga a través de la venta de los mismos. Entonces muchas veces las personas que participan dentro de estos proyectos, que son bastante costosos, no reciben un sueldo por la piratería misma. Entonces realmente
si bien es una consecuencia del sobreprecio, como lo veníamos mencionando, tenemos que ser muy cuidadosos porque se puede dañar a personas que realmente no tienen la culpa. Y es una verdadera pena porque es injusto. Es injusto. Realmente no hay un sistema que nos pueda garantizar de la repartición equitativa de lo que sería el trabajo, la remuneración real. No hay un sistema que nos permita dar cuánto una persona realmente merece ganar. Simplemente es algo que, de acuerdo a la situación social y laboral que te encuentres, puedes llegar a mejorar o desmejorar tu situación económica a través de tu trabajo. Entonces hay que hacer hincapié en esto, es muy necesario. Y realmente muchos artistas sufren muchas pérdidas porque lastimosamente las que más ganan con todo esto son las empresas grandes. Y también gracias a esto, gracias a la piratería y gracias a todos estos fenómenos que se han dado, están surgiendo tantas empresas independientes. Y podemos mencionar muchas de ellas, por ejemplo, lo que sería Epidemic Music, que esta plataforma permite a generadores de contenido acceder a playlists, a listas de reproducción, a archivos de otros creadores a través de una suscripción, y adquieres los derechos de el material que estás utilizando, completamente legal, y aportas de paso a sus creadores. Entonces imagínate, yo creo que pese a que la piratería puede ser muy dañina, se están gestionando en otras partes empresas que realmente se han dado cuenta que este es un problema, que esto necesita cambiar, y sí se le está dando una solución. Yo también te doy el punto de los desarrolladores y cine independiente, porque actualmente recordemos que uno de los juegos independientes que creado por una sola persona es actualmente una mina de oro que le está dando todo el dinero del mundo. Estamos hablando de Minecraft. Empezó como un juego independiente, solamente creado por el señor Jobs, y lo vendió a Microsoft. Y hoy en día, ¿cómo vive el tipo? También el cine independiente que actualmente va a festivales de talla como los Oscars o incluso los Cannes. Entonces, la piratería nos ha hecho volcar no solamente la cara para saber que el entretenimiento necesita mejorar, necesita cambiar, sino le ha dado oportunidad a varias personas a ir fuera de lo establecido, ver otros parámetros y tal vez en algún momento alcanzar la gloria con personas a quienes les interese lo que ellos están promocionando. Entonces estamos viendo que gracias a la piratería también se han generado nuevos emprendimientos que nos dan nuevas propuestas, y también están cambiando la visión del mercado actual. Están cambiando a esas grandes empresas que muchas veces parece que lo quieren copar todo. Yo creo que hay que volcar nuestra fe a todos estos nuevos emprendimientos, y si tú, querido amigo que nos estás escuchando, eres uno de estos emprendedores, por favor cerciórate de que todos los productos que llegues a gestionar sean de la mejor calidad, ofreciéndote el mejor servicio y atención, para que así las personas sean conscientes del valor real que tiene tu producto. Y si eres una persona que temes y va a perder todo lo que estás desarrollando, te pedimos que busques ayuda legal, porque estos proyectos en serio son muy buenos. A veces necesitan todo el apoyo para que ninguna otra persona o compañía se aproveche de ellos. Muchas veces hemos visto el robo de material intelectual y lastimosamente hay muchas pérdidas, muchas personas que no se les da el reconocimiento adecuado, porque realmente han trabajado durante mucho tiempo, han puesto mucha dedicación, mucho esfuerzo, que realmente es robado y desperdiciado por personas que simplemente quieren capitalizarlo y no quieren llevar estas ideas a flote. Entonces te pedimos que si tú eres un emprendedor o eres un inventor o un artista cada uno de estos factores tienes que buscar asesoramiento legal, y todo lo que llegues a gestionar, por favor no te olvides de registrarlo para que tengas los debidos derechos y reconocimiento en la actualidad. Hemos hablado que la piratería si bien existe, pero también hay que tomarla como algo de ventaja, porque gracias a la piratería muchas empresas y muchos negocios han llegado a ser virales. Gracias a esto muchas películas, si no fuera por la piratería, no serían conocidas alrededor del mundo entero, no se hubieran generado grandes franquicias a través de las mismas. La piratería ha ayudado a la comunicación de ideas, muchas veces de pensamientos, de ideología, que puede verse como un peligro o como una oportunidad para mejorar y cambiar los estándares de la sociedad actual. Entonces,
te animamos a que nos dejes en los comentarios, tanto en nuestra plataforma de Facebook, Instagram, Twitter o en los comentarios de YouTube o de cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes, a que nos digas qué es lo que opinas sobre la piratería, qué es lo que te ha parecido este episodio y cuál es tu opinión de cada uno de los puntos que hemos tocado el día de hoy. Mi nombre es Maniac y yo soy el Loco Alf. Nos despedimos recordándoles que nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas, ¿verdad? Claro que sí, nos pueden escuchar a través de lo que es Spotify, Radio Public, Google Podcast, lo que también es la plataforma de TuneIn, Castbox, iVoox. Tienes un montón de plataformas. Y no te olvides visitar nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook. Y en serio, te va a encantar. Por favor, déjanos tus comentarios. Si de alguna forma quieres mantener en reserva todo lo que quieres decir, nos puedes escribir en privado y nosotros estaremos muy felices de atender y responder a tus dudas si las tienes, o felices de entender y compartir uno de tus comentarios. Bueno, esto fue Error de Conexión. Nos vemos a la próxima. Solo queda cerrar los ojos, ya quería yo dejar